Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, una vez más con la catequesis para bárbaros. Esta vez nos encontramos con la clase número 23 de la catequesis, que es la introducción a los sacramentos y al bautismo. Vamos a ver si se ve bien. Perfecto. Hasta el momento parece que todo bien. Muy bien. Comenzamos entonces, como naturalmente lo hacemos, por medio de la oración invocando al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios gracias para que nos ilumine en este momento, tanto para entender como para poder expresar lo que uno aprendió. Bien, comenzamos entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno, gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, estamos en la clase número 23 de la catequesis para bárbaros. Esta es una clase, dentro de todo, sencilla, pero quizás un poco larga. Al menos una hora seguro nos va a tomar, no como la clase anterior, que nos costó un poco menos de tiempo. Y como venimos viendo, hemos visto después del credo los mandamientos de la ley de Dios, aquello que Dios nuestro Señor le comunicó a Moisés para el pueblo de Israel, los 10 mandamientos del 1 al 10. Después vimos los preceptos de la iglesia, la clase número 22, la clase pasada. Y esta clase toca ahora entonces ver la clase número 23 de la catequesis para bárbaros. En concreto, ahora toca la clase acerca de los sacramentos. En general, una introducción. Vamos a ver enseguida qué son los sacramentos. Y después, en particular, el santo bautismo, el sacramento del bautismo. Bien, vamos entonces, sin demasiados prólogos ni introducciones, a nuestra clase número 23. Nos quedan nada más que 7 clases para terminar con las 30 que nos habíamos comprometido de la catequesis para bárbaros. De este modo, en esta clase hoy voy a usar mucho el manual que estamos terminando ya de hacer, para que ustedes vean que es un trabajo bastante delicado, sobre todo con las imágenes, con los textos, para que ustedes puedan seguirlo. Lo voy a colocar aquí en pantalla, si funciona bien, esperemos que sí. Vamos a ver si funciona. Bien, creo que sí, funciona bien. Entonces comenzamos con nuestra catequesis, con nuestro libro de la catequesis para bárbaros, ¿no? Bien, y hay que empezar con esta imagen muy linda que se encuentra aquí en pantalla, que son los sacramentos en concreto, ¿no? Los sacramentos, decimos en la iglesia, que emanan del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ese costado abierto, abierto por ese soldado romano que va a chequear, es conocido en la historia de la iglesia como el soldado llamado Longinos, ¿no? Longinos porque se llama así también el que lleva, el que porta la lanza, que va a atravesar el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, de ese costado abierto, dice el Evangelio, que surgió sangre y agua. Y siempre se ha visto simbolizado en ese surgir de sangre y agua el nacimiento de la propia vida de Cristo para nosotros. Bien. Es por eso que del costado abierto, decimos en la iglesia de Cristo, surgen los sacramentos: el bautismo, la Eucaristía, la confesión, la extremaunción, la confirmación, el orden sagrado y finalmente el matrimonio. Nos ponen en contacto los sacramentos con la misma sangre redentora de nuestro Señor, que nos alcanza el perdón de los pecados y nos da una vida nueva, una vida a la que estábamos todavía cerrados, que es la vida de la gracia. ¿Por qué? Porque quien no tiene todavía a Cristo no puede entrar, vamos a ver enseguida un poquito este tema, pero no puede entrar en el reino de los cielos. Bien, vamos a ver enseguida los sacramentos. Bien, pasamos a la segunda diapositiva. Entonces, nos encontramos con lo que son los sacramentos. Un sacramento, para decirlo rápidamente, es un signo. Un signo sensible. ¿Qué significa sensible? Que puedo tocar, que puedo palpar, que puedo escuchar, ¿no? Un signo es algo que representa algo distinto de lo que es, ¿no? El humo no es el fuego, pero es signo de que existe el fuego. Bien.
La luz roja es signo de peligro. Cuidado, no atraviese esta calle porque está en rojo, ¿no? El semáforo está en rojo. Nubes oscuras son signo de lluvia, tormenta. Una sirena es signo de emergencia, de accidente, de fuego. Y así una bandera es signo de nuestro propio país, de nuestra patria. El sacramento también es signo, un signo sensible, y es signo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, el famoso crismón, esta X que vemos ahí como una P, en realidad es el signo que el emperador Constantino, en la famosa batalla del Puente Milvio, en Roma, allá por el año 312, ya de nuestra era cristiana, él se encontraba peleando por luchar por el imperio. ¿Quién se iba a quedar con el imperio romano? Si el general Constantino, militar, o el general Magencio, su enemigo. Y a las afueras de Roma, todavía se encuentra el lugar, en un famoso puente, el Puente Milvio, Constantino, que era todavía pagano, tenía su mamá que era cristiana, Santa Elena, algunos consejeros que eran también cristianos, como por ejemplo Lactancio. Él ve en el cielo ese signo, el famoso crismón, que es la X, que en realidad, la X en español, pero en realidad en lengua griega es la J, ¿no? Y la P mayúscula, que en realidad es la R, en griego la Rho, ¿no? La letra Rho. Las primeras dos letras del alfabeto griego, digo bien, pero que con ambas letras juntas, ¿no? Son las primeras dos letras del nombre de Cristo, Christos, ¿no? Y Constantino ve esta frase, in hoc signo vinces. Algunos discuten si la vio en latino o en griego, es un tema para los historiadores, ¿no? ¿Qué significa in hoc signo vinces? En este signo, con este signo vencerás. Y mandó colocar este crismón, este signo de el nombre de Cristo, en los escudos de sus soldados. Y por medio de ese milagro que él tuvo, ganó en la batalla esa del Puente Milvio y terminó siendo el emperador de Roma. De hecho, después se va a bautizar. Al final de su vida va a terminar él mismo bautizando, recibiendo el bautismo, pidiendo el bautismo de regeneración para poder ser hijo de Dios. Bien, un signo entonces. ¿Y qué es un sacramento? ¿Cómo decimos, cómo lo definimos? Es importante el hecho de definir las palabras. Y a su vez es importante, por cierto lo digo, que uno aprenda de memoria ciertos conceptos, ciertas definiciones. Sacramento es signo sensible, un signo externo, instituido por Cristo para producir la gracia. Por lo tanto, los sacramentos no los inventaron los curas, no los inventó un diácono, no los inventó un papa. Esto que vamos a ver, comenzar a ver ahora nosotros, es algo que viene ya de los primeros cristianos, ¿no? Desde los primeros siglos. Uno lo puede ver, por ejemplo, en la Didache, un texto de los primeros siglos, que ya se encontraban los sacramentos. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo, padre? Se encontraban los sacramentos exactamente igual que ahora. Bueno, estaban sí los 7 sacramentos, ¿no? La unción de los enfermos, vamos a ver enseguida, la confesión. Pero bueno, la confesión, el cura no se ponía quizás la estola morada, ¿no? O no atendía al penitente en un confesionario bajo una rejilla, ¿no? Son cosas prácticas accidentales, ¿no? Pero se encontraba ya el sacramento, sí, de la confesión, por ejemplo, ¿no? De la confesión. Bien, sigamos entonces. Siguiente diapositiva. A ver, espérenme. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Para que se vea mejor, fíjense qué hermosa esta imagen, ¿no? El sacramento es un signo de la gracia. Ya hemos visto qué es la gracia, ¿no? La participación de la vida divina en nuestras almas. Dios creó a Adán y Eva, los primeros hombres, y los elevó al grado de ser hijos de Dios. Y por medio de esa gracia que tenía Adán y Eva en momentos de su inocencia, ¿no? Antes del pecado original, podían entrar al cielo, pero cometieron un pecado, el pecado que ya hemos visto, el pecado de origen, el pecado original, ¿no? Dios los había hecho hijos de Dios, pero ellos pierden la filiación divina por ese pecado original, que a su vez después van transmitiendo de generación en generación. Y la gracia era como ese puente para poder cruzar ese lago de la vida natural a la vida
natural para poder llegar a ese fin sobrenatural. El pecado original hizo que ese puente se rompiera, se destruyera la comunicación con Dios por medio de esa gracia en la que habían sido creados en gracia. Por lo tanto, al caer ese puente, al caer la gracia, se cierran las puertas del cielo. Algo análogo, podemos decir, así como en la Edad Media se encontraban esas puertas en los castillos, ¿no? Que cuando bajaban, ¿no? Esas empaladizas, que cuando bajaban uno podía entrar a la ciudad, podía entrar al castillo, pero una vez que se levantaba ese puente, esa puerta, ya uno quedaba aislado, no podía ingresar a su pueblo, a su ciudad, a su castillo, a su casa, ¿no? El pecado original hizo que el hombre y la mujer perdieran esa posibilidad de entrar al cielo. Por eso se cierran las puertas del cielo. Sin embargo, por los méritos de Jesucristo en la cruz, se renueva la gracia a partir de los sacramentos que emanan del costado abierto de nuestro Señor. Como si uno dijera, se recupera y se puede pasar de vuelta por el puente de la gracia y llegar entonces al cielo. Bien, los sacramentos entonces. Decimos que los sacramentos son como ese puente, ¿no? ¿Cuántos son los sacramentos? Los sacramentos son 7. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía o comunión, lo mismo. La penitencia o confesión, y yo lo digo de los dos modos porque depende del catecismo que tenga, se puede encontrar enunciado de un modo o de otro, nada más. La unción de los enfermos, o también llamada extrema unción, el orden sagrado y el matrimonio. 7 sacramentos, entonces, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, confesión, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. ¿De dónde reciben los sacramentos ese poder de transmitir la gracia? Reciben los sacramentos ese poder de transmitir la gracia por los méritos de Jesucristo. Es el mismo Señor nuestro Jesucristo el que por los méritos de su pasión, Él conquista, tiene su derecho de conquista, nuestro Señor, conquista para Dios la posibilidad de que nosotros de vuelta nos encontremos en unión con Dios, en gracia de Dios, en amistad con Dios, ¿no? Por eso los 7 sacramentos son producto de los méritos de Cristo, de los méritos de Cristo. Mérito es el derecho a una recompensa, la recompensa a la que Cristo tiene derecho como resultado de su pasión, de su muerte. Es la gracia que Él se ganó para comunicar a nosotros, sus amigos. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, dice el Señor, el buen Jesús. Bien. Y esa es la gracia llamada santificante. Por eso está puesta así como una especie de canal que brota, ¿no? Como una fuente que brota. Esta diapositiva que viene ahora a mí me parece de lo más catequética, totalmente catequética. Me gusta mucho también incluso predicarla. Si alguna vez alguno me escuchó hablar acerca de los sacramentos o del bautismo, de la comunión, va a haber escuchado esto que voy a decir ahora, que está, acá está representado, por cierto, en una pequeña imagen, ¿no? Un sacramento es un canal donde se comunica la gracia divina. Y se comunica la gracia divina, la vida en Cristo, de modo análogo, semejante quiere decir esto, a cómo nos sucede en la propia vida corporal. Debido a que la gracia es la vida divina en nuestras almas, podemos entender mejor los sacramentos si los comparamos con las funciones de la vida humana. Por ejemplo, uno nace corporalmente, un bebé nace, todos nacemos de nuestra madre, es así. Y a su vez también existe, además de un nacimiento corporal, un nacimiento espiritual. Vamos a ver enseguida un texto del Evangelio, ¿no? Para eso. Por eso, así como nacemos para la vida corporal, también es necesario que exista un nacimiento para la vida en Cristo, para la vida eterna, para la vida de la gracia. Y ese es el bautismo. Pero a su vez uno va después creciendo y necesitamos que nuestras piernas se fortalezcan porque si no, no podemos caminar, y que nuestros brazos se hagan más fuertes porque si no, no podemos levantar las cosas. Bueno, entonces surge el sacramento de la confirmación, que nos hace más fuertes
en Cristo, nos hace más fuertes espiritualmente hablando. A su vez, en la vida corporal, para poder crecer, ¿no? Me hace falta que me alimente. ¿Mm? Si yo no como, ¿no? Me muero, ¿no? Dice el dicho italiano, primo mangiare, dopo filosofare, ¿no? Primero comer y después filosofar, ¿no? Lo mismo sucede en la vida del alma. Si yo no me alimento de la vida, de la gracia, en este caso por el sacramento de la Eucaristía, de la comunión, del mismo cuerpo de Cristo, no tengo fuerzas, no puedo crecer, ¿no? No puedo crecer. A su vez también en la vida corporal muchas veces uno se ve enfermo, por ejemplo, una gripe, una enfermedad, no sé, una angina, lo que sea, y hace falta una curación. Eso se da por medio del sacramento de la confesión, análogo a lo que es el médico de los cuerpos, el médico de las almas. Sacramento de la confesión es análogamente a la medicina del alma cuando uno se ha equivocado. Entonces, bueno, yo me he equivocado, he cometido un pecado, entonces, sobre todo un pecado mortal, necesito yo de la cura que se da por medio del sacramento de la confesión. Algo análogo también sucede después entonces con lo que es la recuperación del cuerpo. Muchas veces estamos mal del cuerpo, entonces tenemos que sanarnos y recuperarnos, y se da por medio del sacramento de la unción de los enfermos o de la extrema unción. Por cierto, todos estos sacramentos, lo estoy diciendo de modo genérico, vamos a ver después cada uno en particular, se encuentran, por cierto, en los evangelios. No es que es un invento, reitero. Uno se va a la carta a Santiago, por ejemplo, y la carta a Santiago dice, si alguno de ustedes está enfermo, llame al presbítero de vuestra comunidad, que imponga las manos sobre él y la fe del enfermo, entonces salvará al enfermo. Claro, vamos a ver después si es conveniente para la vida del alma. También en la vida corporal hace falta que alguien nos guíe, nuestros papás, un director técnico en un equipo de fútbol, un jefe en un trabajo, hace falta que nos guíen. Bueno, también sucede esto en la vida del alma. Necesitamos a alguien que nos pastoree, que nos guíe. Y a su vez también que confeccione los sacramentos. El orden sagrado es justamente para eso, ¿no? Tenemos esa carga, como se dice, el día de nuestra ordenación, ese munus docendi, la carga de enseñar, ese munus regendi, la carga de guiar, de regir en la vida espiritual, y a su vez también el munus llamado santificandi, la carga de santificar, de confeccionar los sacramentos, ¿no? De bautizar, de confesar, de administrar la unción de los enfermos. Bien. Por último, así como se pueden engendrar hijos para la tierra, no hay que olvidarse de que también es importante engendrar hijos para el cielo. Por eso se encuentra el sacramento del matrimonio, que de esa unión natural entre varón y mujer, Dios, nuestro Señor, aquí en la tierra, lo eleva a la categoría de sacramento, que es algo sagrado, santifica a los esposos, les da una gracia especial para que puedan entonces seguir adelante y santificarse. Bien. Es por eso que la pregunta siguiente dice, si tiene además cada uno de los sacramentos una gracia particular. Claro, cada sacramento tiene una gracia particular llamada así, gracia sacramental, ¿no? Gracia que me viene por medio del sacramento, que me ayuda, por cierto, a llevar a cabo el propósito particular del sacramento. Esto es importante, por ejemplo, esto lo digo siempre, voy a sacar un segundo la imagen, ¿no? Cuando uno, que puede ser, ¿no? Un varón y una mujer se unen eh, este, pero no en matrimonio, se unen físicamente, van a vivir juntos, como muchas veces hoy se estila eso, ¿no? Bueno, primero probemos a ver si esto no funciona, después nos separamos. Bueno, eso es falta de madurez. Falta de madurez. ¿Por qué? Porque si no están maduros, y entonces van probando, terminan al final de cuentas no comprometiéndose. Es un signo claro hoy por hoy de muchos la falta de madurez en la falta de ese compromiso para siempre, ¿no? En noviazgo, ya vamos a ver el tema del matrimonio, cuando sea el momento del sacramento, es un tiempo de conocimiento limitado, que uno va a ver si este o esta puede ser el padre o madre de mis hijos, si este o esta me va a ayudar a mí a llegar al cielo, si este o esta es capaz de engendrar hijos para el cielo. Pero puede ser entonces que varón y mujer, digo, se junten. Pero
si son católicos, por empezar están yendo contra un mandamiento. ¿Mm? El sexto mandamiento, no fornicar o no cometer actos impuros. Si varón y mujer hacen uso de esa unión desde el punto de vista sexual, ¿no? Sin tener la bendición de Dios por el sacramento del matrimonio, están cometiendo un pecado mortal contra el sexto mandamiento, al menos. Pero si eso lo hacen dentro del matrimonio, el mismo matrimonio sacramental está bendiciendo esa unión y por lo tanto me está dando la gracia sacramental correspondiente al sacramento del matrimonio. Que me estoy privando yo si estoy viviendo en concubinato y puedo casarme por iglesia, porque capaz que uno no puede casarse por iglesia porque uno de los dos lamentablemente ya estaba casado previamente por iglesia con otro, con otra. Entonces no podré vivir con esa persona, o si vivo con esa persona porque no me queda otra, porque tengo hijos, por ejemplo, lo que sea, para poder vivir en gracia de Dios, deberé vivir en castidad como si fuésemos hermanos. Y se podrá intentar, por ejemplo, la nulidad matrimonial, si hay causales, ¿no? Bien, no me detengo en este tema, ya hemos hablado en alguna entrevista en mi canal de YouTube, en este canal, acerca de lo que es la nulidad matrimonial y lo que no es la nulidad matrimonial. Por cierto, que no es como algunos piensan, una especie de divorcio católico, entre comillas, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, sigamos como estábamos con el tema. Tiene además cada sacramento una gracia particular, que se llama gracia sacramental, que me ayuda a mí a llevar a cabo el propósito particular de cada sacramento. La gracia sacramental del bautismo me ayuda a vivir, por ejemplo, como hijo de Dios, me hace creer fácilmente en Dios, y a su vez a obrar en consecuencia. Y a su vez también me disminuye a mí esa inclinación natural al mal que tenemos después del pecado original, el bautismo. Ejemplo, la gracia sacramental del sacramento de la confirmación, que ya veremos más adelante, hace que yo me vea más fuerte, sobre todo el momento de confesar, de profesar mi fe en tiempos de persecución. O ante gente que no es cristiana, o ante gente que es apóstata, o gente que es anticatólica. La gracia sacramental del sacramento de la comunión o Eucaristía nutre nuestro amor a Dios y al prójimo y nos ayuda a superar nuestro amor propio y nuestro propio egoísmo. Egoísmo que no muere más, como decía San Francisco de Sales, sino que muere muchas veces algunos segundos después de que nuestra alma abandona nuestro cuerpo mortal. Bien. La gracia de la confesión o penitencia ayuda a curar las profundas inclinaciones que tengo al pecado, que están injertados, ¿no?, en nuestras almas, y hace más fácil para nosotros, ¿no?, evitar caer en futuros pecados, ¿no? A su vez, la gracia de la unción de los enfermos o extremaunción me ayuda, por ejemplo, a mí a aceptar la enfermedad que tengo como una cruz enviada por Dios para purificarme. Bueno, estoy sufriendo esto. A ver, es una cruz que la puedo llevar de dos modos. Las cruces solamente pueden llevarse de dos modos, ¿eh? O la llevo como un estandarte que me lleva al cielo, como un barrilete que me lleva al cielo, o la cruz la llevo como si fuera un ancla que me ata. Entonces no tengo dos modos de llevar la cruz. No tengo más que dos modos de llevar la cruz. O como estandarte, como bandera, como barrilete que me lleva al cielo, o como un ancla. El sacramento de la unción de los enfermos me ayuda a aceptar la enfermedad como una cruz enviada por Dios. También me ayuda a poder aceptar la muerte si Dios me la envía. Es muy lindo. Normalmente nosotros hemos visto primeras comuniones, hemos visto bautismos, hemos visto matrimonios, confirmaciones, pero normalmente no vemos la unción de los enfermos. Es un sacramento muy hermoso y muy lindo. La verdad que es muy, muy consolador verlo. Si alguna vez una persona que está enferma o ya es grande, pide a su sacerdote la unción de los enfermos. Vamos a ver después el sacramento en particular. A su vez, la gracia sacramental del orden sagrado o sacerdocio ayuda a los sacerdotes a cumplir con nuestros deberes sagrados y ser buenos sacerdotes. Que yo puedo ser fiel a mi gracia sacramental o puedo ser infiel. Un papá o una mamá casados por la iglesia
pueden ser fieles a las gracias recibidas en el matrimonio, ¿no? O pueden ser infieles. Pero digo, hay un plus, un añadido que viene con el sacramento. Por ejemplo, ayuda a las personas casadas, en el caso del matrimonio, a cumplir con los deberes de su Estado. ¿Su deber de qué, padre? Deber de Estado. ¿Qué es el deber de Estado? Algunos explico esto rápido por si no se conoce, ¿no? El deber de Estado es aquel deber, aquella obligación, aquella carga que tengo yo por el estado de vida en el cual me encuentro. Por ejemplo, yo me encuentro en estado de vida sacerdotal, otros se encuentran en estado de vida matrimonial, mi deber de Estado, otros se encuentran como en su estado como estudiante, ¿no? Por lo tanto, mi deber de Estado como estudiante va a ser, ¿qué cosa? Estudiar. Estudiar cuando tengo que estudiar, descansar cuando tengo que descansar. Mi deber de Estado como sacerdote, ¿cuál es? Y atender a la gente, a sacramentos, ¿no? Mi deber de Estado como padre, madre de familia, educar a mis hijos cristianamente, trabajar para el sustento del pan, ¿no? Intentar engendrar hijos para el cielo, ¿no? Deber de Estado, por eso uno puede confesarse de haber faltado el deber de Estado. Padre, falté mi deber de Estado como esposa, como esposo, como sacerdote, no sé. Por ejemplo, falté a mi deber de Estado como esposa, porque no busqué a mi marido, no lo atendí, por ejemplo, no tuvimos intimidad, ¿no? A veces sin ninguna necesidad. Deber de Estado, eso sí, de haber estado como estudiante, no estudié, o de trabajador, trabajé menos horas de las que debía, de haber estado como sacerdote, no confesé cuando me pidieron confesar, no fui a ver enfermos cuando me lo pidieron, ¿no? Bien, en fin, deber de Estado, entonces, un término importante para conocer. La gracia sacramental, o los sacramentos, entonces, a su vez, me ayudan a mí a poder cumplir con los mandamientos, ¿no? Es como si Dios me dijera que levanta un tronco muy pesado. No tengo fuerza. Los sacramentos son como una polea, una grúa, un auxilio divino para poder cumplir los mandamientos. Fíjese qué importante. Yo con los sacramentos tengo un plus añadido respecto de un pagano, que aunque los 10 mandamientos sean más bien de orden natural, a un pagano le va a costar más que a un cristiano porque no cuenta con este auxilio, con esta gracia sacramental. Todo lo puedo con la gracia sacramental, todo lo puedo con la gracia, de hecho, ¿no? En el famoso texto de San Pablo, en la carta a los Corintios, San Pablo dice, lo escribe, incluso para humillación suya, tengo clavado en mí el aguijón de la carne, dice San Pablo, ¿no? 3 veces le he pedido a Dios que me lo quitara y 3 veces me ha dicho, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Se entendió siempre ese aguijón de la carne de San Pablo como el aguijón de la impureza, de la lujuria, ¿no? Bien. Pregunta, ¿producen siempre los sacramentos la gracia? Los sacramentos siempre producen la gracia si los recibimos con las debidas disposiciones. ¿Las qué? Las debidas disposiciones. Por ejemplo, la disposición para recibir el sacramento de la confesión o penitencia es tener dolor de los pecados, ¿no? Y propósito de enmienda, de corregirme. Si yo no tengo dolor de los pecados que cometí, o no tengo un propósito de corregirme en lo que en lo que voy a confesarme, por lo tanto no tengo una buena disposición para poder recibir la confesión. Y por ende, la gracia no va a poder actuar de modo eficaz, ¿no? Si yo me fuera a confesar sin arrepentimiento, la gracia es como que caería en un colador, ¿no? La gracia sacramental del sacramento de la confesión o penitencia. Es como que le estoy bloqueando el trabajo a la misma gracia de Dios. No la dejo trabajar. O no la dejo trabajar bien, por lo menos, ¿no? Bien. Em, muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué el bautismo
Y la confesión son llamados sacramentos de muertos, no como sacramentos de muertos, padre. Si no se puede bautizar un cadáver, no se puede bautizar no se puede confesar un muerto. Ya está, no puedo. No, son llamados sacramentos de muertos, a comparación con otros sacramentos llamados sacramentos de vivos, el bautismo y la penitencia y confesión, porque el fin principal de estos sacramentos es dar la vida sobrenatural de la gracia a las almas espiritualmente muertas a causa del pecado. Un alma que está bautizada, pongámosle, pero ha cometido un pecado mortal, es como que ha matado la vida de la gracia en su propia alma. Por eso se encuentra muerto aún para las obras buenas. Podrá hacer obras buenas, pero que no se le computan para la vida eterna. Será bueno para quien recibe la limosna, pero si yo estoy en pecado mortal, no se me computan a mí las obras buenas. Es tremendo eso. Pierdo el tiempo. A su vez, el bautismo, ¿no? El bautismo hace que todavía no tenga yo abiertas las puertas del cielo. Es tremendo. Ahora vamos a leer enseguida el Evangelio, ¿no? Sacramentos entonces de muertos. No porque esté muerto quien lo recibe, sino porque tengo el alma como cerrada a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia. No tengo la vida en Cristo. Si no estoy bautizado, o no tengo la vida en Cristo, o la tengo como moribunda, si me encuentro en desgracia de Dios, en pecado mortal. Mientras que la confirmación, la Eucaristía y la unción de los enfermos, o el sagrado de matrimonio, son llamados, en verdad, sacramentos de vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin propio de estos sacramentos es aumentar aún más la gracia a las almas que ya están espiritualmente vivas, que ya están en gracia de Dios, ¿no? De ahí que entonces yo, para poder recibir los sacramentos de vivos, es necesario que me encuentre a su vez en gracia de Dios para poder recibir esa gracia sacramental. Ejemplo, si yo me encuentro en desgracia de Dios, por ejemplo en pecado mortal, y voy a recibir la Sagrada Comunión, no solamente cometo un nuevo pecado, más grave todavía, que se llama sacrilegio, que es jugar con las cosas sagradas, sino que no recibo la gracia santificante del sacramento de la comunión. Es como estoy tragando un propio veneno. San Pablo mismo lo voy a decir. Quien come o bebe el cuerpo, la sangre de Cristo indignamente, está comiendo o bebiendo su propia condenación. Si yo estoy en pecado mortal, no puedo acceder a la comunión. Deberé confesarme primero. Deberé confesarme. Esta es la razón por la cual una persona que se encuentra viviendo en concubinato o en adulterio, o sea, con un varón o con una mujer que no sea su legítimo esposo o legítima esposa frente a Dios por el sacramento del matrimonio, no puede acercarse al sacramento de la comunión, salvo que viva como si fuesen hermanos, sin tener relaciones como marido y como mujer. ¿Qué pecado se comete cuando se recibe un sacramento de vivos en pecado mortal? Entonces el pecado que se comete es el pecado de sacrilegio, como dijimos recién. ¿Cuáles son los sacramentos que se reciben solamente una vez? Los que se reciben solamente una vez son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Por lo tanto, uno dirá, pero yo escuché que una persona se bautizó 2 veces. No existe bautismo 2 veces. Pudo haber pasado que, pongámosle que un protestante se haya bautizado en su secta protestante y el bautismo haya sido, yo te bautizo en el nombre de los muertos, ¿no? O yo te bautizo por la Santísima Trinidad. Bien, la fórmula, enseguida vamos a ver, la fórmula de bautismo es la que dejó nuestro Señor Jesucristo, de San Marcos capítulo 16, San Mateo capítulo 28, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula propiamente, derramando agua sobre la cabeza del bautizando, ¿no? Bien, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado se reciben solamente una vez, solamente. Y
Se reciben una vez porque imprimen en el alma una marca espiritual, un sello, digamos, ¿no? Que se llama en teología un carácter, ¿no? Que permanece para siempre. Por eso el bautizado está bautizado para siempre. ¿Mm? El carácter es una marca en el alma como un sello en una cera blanda, que da parte en los poderes sacerdotales de Cristo. Bautizado una vez para siempre. Aunque después apostate, aunque después venga un loco y diga, no, yo me quiero borrar del... Padre, bórrame. Hace poquito un par de movimientos de este tipo, medio locos. Yo, el momento de apostasía, quiero desbautizarme. Lo lamento, no existe. No existe el desbautismo. Usted puede ser un apóstata. Dios quiera que se convierta. Pero no existe el desbautizarse, porque te deja un carácter, una marca, un sello indeleble en el alma. Lo mismo, si un sacerdote lamentablemente abandona el ministerio sacerdotal, lo abandona, se va con una mujer, con un hombre, con un perro, no importa, deja, lamentablemente. Es más, lo reducen al estado laical, le quitan el ministerio, el oficio público. Una vez sacerdote, sacerdote para siempre. Yo voy a ser sacerdote y bautizado en el infierno o en el cielo o en el purgatorio. Marca indeleble, un carácter, un sello indeleble, ¿no? Bien, importante eso, ¿no? No hay desbautismo, no hay desordenación, no existe eso, ¿no? El carácter de la confirmación da el poder luchar espiritualmente con Cristo y por Cristo contra los enemigos de la fe. El orden sagrado, una plena participación en el sacerdocio de Cristo, el poder celebrar misa, de administrar sacramentos, ¿no? Etcétera. Bien. Hasta acá entonces una pequeña introducción de lo que es el sacramento de los sacramentos en general, quiero decir, ¿no? Vamos a ir ahora a ver, si Dios lo permite, el sacramento específico, el más importante de todos, por cierto, sin este no se puede entrar al cielo, que es el sacramento del bautismo, sacramento del bautismo. A ver si pasamos la diapositiva acá. Perfecto, bautismo. Bien, sacramento de bautismo, me tengo que ir sí o sí a la Biblia, nos encontramos en texto, uso siempre la Biblia de Straubinger, por los comentarios que siempre digo que son, a mi juicio, los mejores que hay en lengua española. En San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5 más o menos, leemos lo siguiente. Dice así, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos, espérenme, que sacamos esto un segundito, principal de los judíos, vino de noche a encontrarse con Cristo y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Bien, o sea que no es un invento de los curas el bautismo. Ya Jesús, nuestro Señor, está diciendo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se dio este nacer de nuevo? Decimos en Cristo. Bueno, obviamente, en su primer nacimiento, nuestro Señor nació sin intervención humana alguna, sin intervención de varón, de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, ¿no? El primer nacimiento de Cristo fue en la carne. Pero después Jesús murió por nuestros pecados y fue sepultado. Se habla de un segundo nacimiento, ¿no?, de Cristo desde la tumba a partir de su propia resurrección. Y todo esto también se encuentra simbolizado en el bautismo. Fíjense, en su primer nacimiento, un bebé, nosotros, cuando éramos chicos, nacemos con pecado, con el pecado original. Un bebé, recordemos, no posee ningún pecado actual o sea, que él haya realizado, que haya cometido. El pecado que tiene es de herencia, recibidos, ¿no?
Al sumergirse en el agua bautismal, ¿no?, el niño muere al pecado y es sepultado con Cristo. Y al salir del agua, este gesto simboliza este nuevo nacimiento, como cuando Cristo resucitó a una vida nueva. San Pablo mismo dice, y lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4, ¿no? ¿Ignoráis acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Por eso fuimos mediante el bautismo sepultados junto con Él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. ¿Mm? Todo esto también obviamente se simboliza cuando se derraman las aguas bautismales sobre la persona bautizada, ¿no? El bautismo es llamado así también de regeneración, se le llama así ese bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos regenera, nos hace nacer de vuelta. Estábamos muertos a la vida de la gracia por medio del pecado original y por medio del bautismo se nos da la regeneración. Somos a partir de ahora hijos de Dios y por lo tanto, si somos hijos de Dios, herederos del cielo. Es muy importante. Nuestro papá es Dios. Nuestro papá es Dios. Y por lo tanto, si mi papá es Dios, la herencia que yo tengo es infinita. Es el poder y la riqueza de Dios. Es así. Bien. Vamos a ver ahora un texto importantísimo que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, por ejemplo, también en Mateo 28. Dice así, capítulo 16, versículo 14, por ahí. Por último, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14, por último se les apareció a los 11. ¿A los 11 por qué? Bueno, porque Judas, el traidor, ya se había ahorcado, ¿se acuerdan? Y les echó en cara su falta de fe y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto a él resucitado entre los muertos. Y les dijo, atentos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado se salvará, mas quien no creyere será condenado. Bien, entonces nos encontramos a ver con el texto, si lo tenía por aquí, ¿no? Acá está, siguiente. Bien. En Mateo 28, cuando uno va a Mateo 28, dice el texto que está en pantalla. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas, acá está la fórmula específica, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar cuántos he mandado. Mateo 28, 19. El famoso sermón misionero de Jesús, ¿no? Id por todas las naciones, omnes gentes, se dice en latín, ¿no? Y les da la fórmula que viene ya desde los primeros cristianos. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo echando un poco de agua. ¿Qué es el bautismo entonces? Es el sacramento por el cual nos convertimos en hijos de Dios y herederos del cielo. Algo ya dijimos del tema este cuando hablamos del pecado original, ¿se acuerdan, no? Toda criatura, por ser criatura, obviamente es criatura de Dios, pero no toda criatura, o no todo hombre, por ser criatura de Dios, es hija de Dios. Nos hacemos hijos de Dios por medio del bautismo. Uno podrá decir, bueno, pero somos hijos de Dios porque somos criaturas. Bueno, de modo análogo, sí, pero específicamente soy hijo de Dios y por lo tanto hermano de Cristo por medio del santo bautismo. Jesús dijo, id y enseñad a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el momento del bautismo se comunican las virtudes teologales, ¿no? Directamente, los dones del Espíritu Santo. Y se expulsa, se quita, se borra el pecado original. El bautismo borra el pecado original, nos va a quedar obvio la inclinación al pecado, como la cicatriz, decimos en teología, el fomes peccati, ¿no? La cicatriz, la marca del pecado, que es esa inclinación al mal que nos queda, pero el sacramento de bautismo, como dijimos antes, nos hace fuertes para que no sucumbamos tan fácilmente
ante el mal. ¿Qué pecado nos quita el bautismo? Importante. El bautismo nos quita el pecado original. Y si la persona que se bautiza es culpable de algún pecado actual, cada uno que haya cometido, también lo borra si está verdaderamente arrepentido. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo soy grande, ya tengo uso de razón, y tengo no solamente el pecado original de fábrica, porque nunca fui bautizado, sino que, a ver, no sé, me he acostumbrado a mentir, a robar, y cometí varios pecados en mi vida. Si me bautizo y también estoy arrepentido de esos pecados que cometí, también se nos borran esos pecados, ¿no? El bautismo borra todos los pecados, el pecado original y todo pecado actual que la persona haya cometido y de los cuales esté verdaderamente arrepentido. ¿Cuáles son los efectos del carácter que imprime el bautismo, ¿no? Ese sello que decíamos antes, ¿no? Que te hace cristiano, ¿no? Bien, los efectos del carácter que imprime el bautismo son convertirnos en miembros de la iglesia, por lo tanto, sujetos a sus leyes y capaces de recibir el resto de los sacramentos. Primera cosa, entonces, me hace miembro del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, comienzo yo a recibir también los bienes. ¿Qué significa esto del cuerpo místico de Cristo? Es la comunión de todos los bautizados, ¿no? por medio de la cual yo comienzo a participar de los méritos de una persona que aún quizás yo ni conozca. Por ejemplo, si yo soy un laico que recibió el bautismo, o cualquiera, estoy participando en cuanto bautizado como parte del miembro del cuerpo místico de Cristo, estoy también participando de los beneficios que una monjita de clausura en un lugar ignoto que yo ni conozco hace por su penitencia, su oración, su ayuno por mí. Me estoy beneficiando, o sea, es como decir, pertenezco a un club y tengo de los beneficios de ese club, ¿no? Estoy diciendo de modo muy sencillo, ¿no? Esto hacía que, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, con su oración, con su cilicio, su penitencia, su ayuno, ayudara a las misiones. De hecho, está nombrada como patrona de las misiones, aunque nunca ha salido del claustro. Bien. Yo puedo entonces verme ayudado a ser parte del cuerpo místico de Cristo por lo que otros miembros hacen. A su vez, si estoy bautizado, estoy sujeto a su ley. Por lo tanto, me caben todas las generales de la ley, los mandamientos, los preceptos de la iglesia, tengo que ir a misa, ¿no? Si tengo uso de razón, en fin. Por eso, esta es la razón por la cual uno no podría ir con un helicóptero tirando agua por todos lados a toda la gente. Yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, te bautizo en nombre... No, no. No, porque estoy bautizando y le estoy dando una carga también a esa gente, ¿no? El bautismo se recibe cuando uno es pequeño por medio del compromiso de los padres, ¿no? Así como un papá se compromete a educar a su hijo, ¿no? En la fe católica. Y cuando ya uno es grande se recibe el bautismo de modo libre. Esta es la razón por la cual cuando uno ya es grande, para poder recibir el bautismo, hace falta que ya tengan una instrucción católica, se haya recibido el catecumenado, la catequesis. Así como ustedes, algunos de ustedes, yo sé, me consta, que están haciendo esta catequesis para bárbaros, por ejemplo, para poder bautizarse o recibir la confirmación, la comunión, ¿no? Porque tengo que ser consciente, tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando es pequeño uno, bueno, como no soy consciente todavía de eso, mis padres y mis padrinos son los que se encargan de dar mi consentimiento. De hecho, se le pregunta al bebé, ¿quieres ser bautizado? Le responden padres o padrinos, sí quiero, ¿no? Bien. Y solamente con el bautismo uno ya es capaz de recibir el resto de los sacramentos. Por lo tanto, no puede, por ejemplo, recibir la comunión un musulmán, porque no está bautizado. No puede recibir la confirmación o el matrimonio por iglesia, digo yo, un budista, ¿no? Porque no tiene el ingreso al cuerpo místico de Cristo por medio del sacramento del bautismo, el primero y principal. El único necesario para llegar al cielo, por cierto, ¿no? San Pablo dice que somos bautizados en Cristo, es decir, que nos convertimos en miembros de su cuerpo místico. Somos como retoños injertos a la vid que es Jesús. De ahí que al bautismo se lo llame la entrada
a los sacramentos, porque a menos que pasemos por esa puerta es imposible recibir cualquier otro sacramento, cualquier otro de los sacramentos. Em, bien, muy bien. A ver acá, perfecto, muy bien, bárbaro. ¿Quién puede administrar el bautismo? Súper importante esto, muy, pero muy importante. Obviamente que el sacerdote, el obispo, el diácono, son ministros ordinarios del bautismo, habituales significa. Pero en peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar. Y es más, cualquier persona debe bautizar en peligro de muerte a alguien. ¿Cómo se bautiza? Digo cualquier persona, cuando digo cualquier persona. Miren, basta que uno derrama un poco de agua sobre la cabeza de la persona y diga las palabras de la famosa, de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, como leímos recién en el Evangelio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede decir en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, o en el nombre de las tres divinas personas, o en el nombre de la Santísima Trinidad, como Jesús lo dejó. Eso es lo que se llama la forma o la fórmula del sacramento para que se dé sacramento. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ego te bautizo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, en la lengua que sea. Con la intención de hacer lo que la Iglesia hace cuando bautiza. Borra el pecado original, a menos de modo genérico, ¿no? Me hace hijo de Dios y por lo tanto heredero del cielo. ¿Quién puede bautizar? Cualquier persona, dijimos. Cualquiera, grande o chico, mujer o varón, no importa. Pecador o santo, no importa. Es más, miren lo que les digo. También incluso puede bautizar a alguien que no esté bautizado. Siempre y cuando diga la fórmula con agua y haga con ese gesto, o quiera hacer con ese gesto, lo que la Iglesia hace cuando bautiza. Punto. Bien. En peligro de muerte cualquier persona puede y debe bautizar. Esto sucede, por ejemplo, en los hospitales. Las enfermeras, las parteras, cuando ve que un bebito está muy, muy, muy mal, entonces bautizan a sus pequeños pacientitos, ¿no? Bien. ¿Por qué el bautismo es necesario para salvarse? Porque Cristo mismo lo dijo. Lo acabamos de ver recién con el texto de Nicodemo, ¿no? A menos que un hombre nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no es un invento de los curas, ¿no? Es un invento en todo caso de Dios. ¿Qué pasa con la gente hoy en día? Muchas veces como que dejan el bautismo para más adelante. No, bueno, es más, hay una especie de moda de decir, bueno, no, lo bautizamos cuando cumple un añito, entonces de ese modo hacemos ya las dos fiestitas, la fiestita del añito y la fiestita también del bautismo. No, no, no hagan eso. Yo conozco un caso muy cercano, que una mamá, por esperar a un sacerdote, lamentablemente, de la familia, por muy buena intención, el bebé al mes y medio murió, de muerte súbita. Esa mamá hasta el día de hoy, han pasado, miren, casi 40 años, como que no se termina de perdonar que haya hecho eso, ¿no? Bueno, sí existe el bautismo de deseo, ahora vamos a verlo enseguida, pero hay que bautizar a los niños cuanto antes, cuanto antes. Eso es muy importante, realmente muy importante. Bien, sigamos, no me quiero demorar mucho con el tema este. ¿Cómo pueden ser salvados aquellos que sin culpa alguna, o sea, inculpablemente, no han recibido el sacramento del bautismo? Bien, aquellos que inculpablemente, sin culpa alguna, no recibieron el sacramento del bautismo, significa que a mí nadie me predicó, yo no sabía nada, estoy viviendo en China, en África, en una isla, y qué sé yo, no sé nada, no sé ni quién es Cristo ni nada, ¿no? Aquellos que no han recibido el sacramento del bautismo se pueden salvar de dos modos. Miren, por el bautismo llamado de sangre o por el bautismo llamado de deseo. Fíjese, este cuadro está muy bueno, esta imagen está muy buena, ¿no? Por lo tanto, existen tres modos de recibir el bautismo. Bautismo de agua, de modo ordinario, o dos modos extraordinarios, bautismo de deseo o bautismo de sangre. Los explicamos. Bien, ¿cómo se recibe el bautismo de sangre? ¿No? Cuando una persona no está bautizada. Una persona recibe bautismo de sangre cuando no está todavía bautizado por medio del sufrimiento del martirio, por haber recibido, más que sufrimiento, es una gracia del martirio, ¿no?
El martirio es que a uno lo maten por odio a la fe, no que lo maten por una cuestión política, ¿no? Porque uno puede matar a un cura, pero por una cuestión política, no por odio a la fe, o porque por un homicidio común, por un intento de robo, eso no es martirio, ¿no? O si un cura es un guerrillero y lo matan en combate, no es martirio, ¿no? ¿Ok? Una persona no bautizada recibe bautismo de sangre cuando sufre martirio por Cristo, por Cristo. Y en el momento mismo en que una persona recibe el martirio, sépanlo bien, recibe el bautismo de sangre, dijimos recién, se le borra el pecado original y cualquier pecado actual que haya tenido. Y si una persona, agrego, está bautizada y sufre el martirio, o sea, la muerte por odio a la fe, por odio a Cristo, y no estaba en gracia de Dios, estaba en pecado mortal, el mismo martirio, su misma sangre, lo purifica de sus pecados y se va directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Muy importante el tema este. Segundo modo extraordinario de recibir el bautismo. ¿Cómo recibe una persona no bautizada el bautismo de deseo? Una persona no bautizada recibe el bautismo de deseo cuando ama a Dios por sobre todas las cosas y desea hacer todo lo necesario para su salvación. Y no hace falta que ese deseo del bautismo sea, bueno, me encantaría bautizarme, pero no puedo, no. Incluso por los méritos de Jesucristo y por los méritos de la Iglesia, si una persona pagana, es decir, que no está bautizada, no tuvo oportunidad de conocer a Cristo en el mensaje evangélico, ¿no? Soy un budista, qué sé yo, un musulmán, ¿no? Pero sigue su recta conciencia e intenta cumplir los 10 mandamientos, aún sin conocerlos como mandamientos. Pero bueno, están en el orden natural. Bueno, no mentir, ser fiel a mi mujer, no robar, no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan. Esa persona, por los méritos de la iglesia, por los méritos de Jesucristo, también puede llegar al cielo. Porque se encuentra en una ignorancia llamada así, ignorancia invencible. No me queda, no puedo vencer, que si nunca me predicaron, ¿cómo sé? No conozco ni quién es Cristo, ¿no? Entonces, puedo salvarme de ese modo. Ahora, la pregunta es, Padre, ¿pero por qué no dejamos que esa gente que es ignorante, para qué le metemos la carga y le enseñamos? ¿Para qué vamos a evangelizar a lugares de misión? Dejémoslos así como ignorantes, ya que están. Entonces, no tienen que ir a misa, no tienen que hacer ayuno, no tienen que hacer obras de misericordia corporales, espirituales, no saben nada. Dejemos como brutos. Son como si fueran algunos herejes, los han llamado así, como si fueran cristianos anónimos, sin saberlo. La respuesta es muy fácil. Si a nosotros, que tenemos el bautismo, que tenemos los sacramentos, que tenemos posibilidad de confesarnos, de comulgar, etc., nos cuesta ser buenos, ¿cuánto más un pagano? Esta es la necesidad, por eso Jesús manda a bautizar y a evangelizar. Bien. Bien. ¿Cuándo deben ser bautizados los niños? Los niños deben ser bautizados lo antes posible después del nacimiento. Lo antes posible. No hay que dejar pasar tiempo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo un bebé se puede morir. Lamentablemente es así, directamente. Por lo tanto, un papá o una mamá que dilata por mucho tiempo el bautismo de su hijo, comete un pecado y es un pecado mortal, porque está jugando con la salvación de su hijo. Está jugando. Bien, me preguntará uno, ¿dónde van los niños que no fueron bautizados? Existe algunos, dicen, el bautismo de deseo de los padres que tenían el deseo de bautizarlos, entonces Dios se lo tendrá en cuenta. Otros dirán, no, los niños se van al limbo de los niños, que no es el cielo. Otros dirán, no, bueno, no pueden entrar al cielo, otros al infierno. Bueno, no, al infierno claramente que no. No puede ser que Dios cree para el infierno. La Iglesia, sépanlo, nunca ha definido específicamente este tema. ¿Por qué? Porque no lo ha definido Dios. Por lo tanto, hay opiniones teológicas distintas, ¿no? Yo entiendo que hay un bautismo de deseo de los papás y deseaban bautizar a ese niño, pero no llegaron a tiempo. Bueno, ese niño, por el deseo de los padres, puede estar en el cielo. Otros dirán, no, es el limbo de los niños. Otros dirán, ¿y qué pasa con los niños que fueron abortados? Yo tengo esto para mí, esto no es doctrina de la iglesia, pero lo digo, que dado que fueron matados por odio a la vida, y el Señor de la vida, Jesús,
entonces entiendo yo que son como si fueran unos mártires, unos santos inocentes, ¿no? Del tiempo de Jesús en Belén, que fueron masacrados por odio a Cristo. Y que por lo tanto, análogamente, son mártires y por lo tanto reciben el bautismo en el mismo aborto. Pero eso no es doctrina de la Iglesia, es una opinión teológica mía. Lo pueden ver incluso en algún video que está dando vuelta en YouTube. Bien, entonces, ¿qué promesa hacemos cuando en el bautismo lo hacemos por medio de nuestros padrinos? Por medio de nuestros padrinos prometemos en el bautismo renunciar al demonio y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Acá quiero decir alguna cosita pequeña, muy, muy breve. Los padrinos, es un tema que a veces nos toca a los sacerdotes poner la cara con algunas personas que no entienden bien. En fin, los padrinos son aquellos que van a garantizar, si los papás no lo hacen, la educación cristiana de ese niño. Por lo tanto, en la iglesia se nos pide que los padrinos, aunque no sean santos, vivan de acuerdo a la fe católica, que estén bautizados, que toman la comunión, la confirmación y que ya están viviendo juntos, que estén casados por la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que intentar ser luz para su ahijado. Por lo tanto, si yo no tengo una vida coherente, no puedo ser padrino o madrina. Yo sé que en algunas parroquias esto lo dejan, pero esto está en contra de lo que dice el derecho canónico. Pero no podría estar en concubinato un varón y una mujer y ser padrinos. ¿Por qué? Porque no son ejemplo de vida coherente cristiana. No podría ser padrino o madrina un médico o una médica abortera, porque no tienen una vida coherente con la vida en Cristo. A su vez, más todavía digo y añado, ni siquiera hace falta padrino o madrina para bautizar a un bebé. Basta que los papás quieran educar a sus hijos en la fe católica. Suficiente, más que suficiente. Lo digo porque muchas veces, se piensa más en la fiestita, en el padrino o la madrina, bueno, el compromiso que tengo con con esta, y no estoy pensando en el niño. Bautícenlo rápido los niños. Denle nombres católicos. Ahora voy a decir dos palabras nada más y termino. El padrino intentamos buscar que tenga los sacramentos en regla, ¿no? Que tenga los papeles en regla, como decimos a veces en mi patria. Bien. ¿Qué promesa hacemos en el bautismo por medio de nuestros padrinos? Renunciar al demonio, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Por eso decimos en el bautismo, y renovamos muchas veces las promesas bautismales, renuncia a Satanás, a sus pompas, a sus seducciones, ¿no? Bien, por último, la última diapositiva del día de hoy. Creo, decimos en el bautismo, la fe recibe esta vela encendida, no la apagues, se la da a los papás y padrinos, ¿no? El padrino, madrina. Renunciamos a Satanás para tener una vida santa, por eso en el bautismo se coloca un pequeño paño blanco a los bebés, o una vestidura blanca a veces, ¿no? Con esta frase, recibe esta vestidura blanca, la llevarás inmaculada ante el tribunal de Dios. Y esto nos permite, de este modo, comenzar a volar hacia el cielo por medio de la virtud teologal de la fe y por las obras, por nuestras obras, ¿no? Bien, no basta solamente el bautismo, obviamente, hace falta las obras, como el apóstol Santiago va a decir, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Un pasaje evangélico que a veces los protestantes olvidan, ¿no? ¿Por qué se nos da el nombre de un santo en el bautismo? Se nos da el nombre de un santo para que la persona bautizada pueda imitarlo. Y acá, ojo al piojo, decimos, denles nombres cristianos a sus hijos, no sean malos, no le pongan de nombre Sheila, Patoruzú, qué sé yo, Amok, o no sé, me estoy inventando nombres, ¿no? Porque lo vieron en una novela turca. Pongan nombres cristianos. ¿Por qué? Porque es el modo en que sus hijos van a tener un intercesor en el cielo, un patrono. Y si le pusieron un nombre, cualquier cosa, no sé, qué sé yo, Washington, pongámosle, pobre chico, se llama Washington, bueno, pongámosle ese nombre. Cuando lo bauticen, pónganle el nombre de San José, Washington José, digan al cura, ¿cómo se llama? Washington José. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y ahí queda el nombre impreso en el alma. Por eso decimos, ¿cuál es tu nombre de pila? ¿De qué pila? De la pila bautismal. ¿Nunca lo pensaron a eso? Pila bautismal. Bien, ¿cómo podemos bautizar? Por último, podemos bautizar echando agua, aunque no esté bendita, no importa, sobre la frente o la cabeza de la persona que se bautiza, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si fue urgencia, digo, ¿no? Peligro de muerte, entonces
Y si después se recuperó, bueno, lo llevaremos a la iglesia para que completen el rito del bautismo. Pero ya está bautizado. En la iglesia le pondrán los óleos sagrados, ¿no? Harán los ritos del éfeta, los 5 sentidos que se abren, ¿no? Bien. ¿Cuál es el deber de los padrinos después del bautismo? El deber de los padrinos es velar para que el niño no sea educado malamente, sino que sea educado como un buen católico. En caso, obviamente, que no lo hagan bien sus propios padres. Y por último, ¿a quién hay que elegir como padrinos de bautismo? Hay que elegir a padrinos de bautismo solamente a católicos que conozcan bien su fe y cumplan perfectamente los deberes de su religión. Reitero, no hace falta que sean elegir como padrino al Padre Pío o a San Francisco de Asís o a Santa Margarita. Sería buenísimo, pero al menos que sean coherentes con la vida cristiana. Bien, hasta acá entonces ha sido la clase número 23 de la catequesis para bárbaros. Hemos visto entonces una pequeña introducción. Estoy pasando acá simplemente algunos links de la página, de las redes sociales. Hemos visto la introducción a los sacramentos, esto que es un signo sensible de la gracia que comunica la vida divina. A su vez, hemos visto también que los sacramentos son 7, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio, y me acaba de faltar uno, fíjense, la penitencia, la confesión, obviamente, para poder lavar nuestros pecados. Y a su vez comenzamos a ver ya el primer sacramento de todos, que es el sacramento del bautismo, que es el que nos abre las puertas del cielo, nos hace hijos de Dios y por lo tanto nos hace que somos hijos herederos del cielo. Vamos a terminar con la bendición, Dios mediante. Nos veremos, si Dios quiere, el jueves que viene con una nueva clase, la clase número 24 de catequesis para bárbaros. Nos falta muy poquito para terminar. Haremos, como dijimos, un pequeño examen al final para aquellos que quieran hacerlo. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal si no lo han hecho todavía, y a su vez de compartir, porque es un modo también de tratar de aprovechar, ayudar a este apostolado. Les doy la bendición para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.